Muy bien, pues queridos, vamos a empezar en esta tarde, en el nombre del Señor, como siempre decimos, y en esta bienvenida. Me gustaría leer una frase sumamente conocida que hoy, por distintas circunstancias, me ha hecho pensar bastante, ¿no? Es en Hebreos 12:2. Solemos conocerlo como puesto nuestros ojos en Jesús, ¿verdad? El autor y consumador de nuestra fe, etcétera, etcétera. Y una de las traducciones que he cotejado varias, mirando con firmeza, dicen algunos, mirando con firmeza a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y una versión, la traducción en lenguaje actual, dice: pongamos toda nuestra atención en Jesús. Puedes estar mirando una cosa fijamente y no estar prestando atención, ¿sí o no? ¿No os ha pasado alguna vez en la tele eso? Espero que ningún culto. Pero ¿no os pasa a veces nos quedamos así mirando y se está mirando fijo? ¿Lo que estás viendo? Nada. Quizá una vida, a veces, cuando ponemos la directa en un sentido espiritual, nos puede parecer esto, nos puede pasar esto. Sí, asistimos a todas las reuniones y gloria a Dios por ello. Pero, ¿qué estamos aprendiendo de Jesús? Poniendo toda nuestra atención. Y me gusta mucho este matiz. No es solamente una actitud pasiva, sino que poner nuestra atención es una actitud activa. Y esta es la diferencia con la religiosidad. La religiosidad nos habla de pasivismo, tú no haces nada, pero la fe, la vivencia en Cristo nos habla de responsabilidad. Y esto para mí es un desafío hoy. Por eso creo que cada uno de nosotros hemos venido en esta tarde, porque queremos poner nuestra atención en Jesús, ¿verdad? Toda nuestra atención. Porque, queridos hermanos, y lo digo con mucho dolor, es fácil que perdamos nuestra atención en Jesús. Decía el ejemplo de cuando miramos la tele y no te enteras lo que ha pasado. A veces podemos desviarnos de Jesús, aparentemente estamos llevando una vida con Él y caer. Recordamos que todos estamos en la posibilidad de caer en tentación. Yo no quiero caer en tentación, creo que ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero podemos caer si no tenemos toda nuestra atención en Jesús. Qué fácil, cómo se disfraza Satanás como ángel de luz para que creamos que, siendo religiosos, tenemos la vista en Jesús cuando eso es otra cosa diferente. Por eso en esta noche nos animo, en esta primera reflexión, en nuestro tiempo de oración, que oraremos por iglesias, oraremos por la obra de Dios, etcétera, etcétera, que sobre todo, cuando oramos por iglesias, cuando oramos por la obra, sea mirando a Jesús. Porque puedo, a lo mejor no os pasa a vosotros y gloria a Dios por ello, puedo que a veces piense tanto en las cosas que no piense en el autor de las cosas, en el autor de la fe. Cualquiera de nosotros puede caer en un pecado. Y generalmente caemos en pecados que tienen buena atracción. En pecados aparentemente horrendos, seguro que no caemos. Ahí no. Que también podemos caer, obviamente. Pero yo en esta noche mi desafío, y hoy es un día de pasar horas pensando, meditando, orando, he pensado mucho en esto, poniendo toda mi atención cuando oro, poniendo toda mi atención cuando alabo al Señor, poniendo toda mi atención cuando escucho la palabra, poniendo toda mi atención cuando estoy conduciendo, cuando estoy en la cola del supermercado, poniendo toda mi atención cuando veo situaciones, poniendo toda mi atención en Cristo. Porque eso, si pongo toda mi atención en Cristo, veré las cosas como Dios las ve. Esto es lo que quería compartir con vosotros, como ánimo, como desafío y como consuelo, espero, en esta tarde. Permitidme tener una palabra de oración y después pasamos al tiempo de alabanza.
gustaría en esta tarde volver al texto que leíamos el jueves pasado. No os pregunto, fijaros, no quiero desanimarte, no, la verdad, a lo mejor no tenemos por qué recordarlo, lo digo en serio. Recordáis que empezábamos leyendo este texto tan conocido de Mateo 21, 22, y todo lo que pidierais al Padre, o pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Qué hermosa promesa esta de Jesús, ¿verdad? Y decíamos, simplemente sintetizando, que muchas veces usamos este texto para convencernos, o incluso convencer a los demás, de que todo, absolutamente todo, está a nuestro alcance. Ahora bien, si bien no dudamos de las palabras de Jesús, sí que no podemos sacarlas de su contexto. Porque recordáis aquella máxima de que un texto sin su contexto es un pretexto. Y no voy a repetir cosas que dijimos y que tenéis, si queréis, en la grabación del jueves pasado. La expresión esta de Mateo 21, 22 se relaciona directamente, y vimos que está dentro del contexto de buscar la gloria de Dios. Es decir, todo lo que yo pida para que la gloria de Dios se manifieste, entonces sí me será concedido. No podemos sacar la cosa de ahí. Es decir, que no es lo que yo pida en oración porque me gusta, sino pidiendo en oración para la gloria de Dios. El apóstol Pablo diría después: comáis o bebáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Es el mismo pensamiento. Y por eso decíamos que vamos a ver cosas que Dios quiere que yo pida, porque cuando esto sucede, como en la imagen, nuestra perspectiva de las cosas cambia. Antes mirábamos en una dirección y ahora miramos en otra. Y vimos, y leíamos en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y vimos que Dios quiere que yo pida salvación para los que no creen. Esto es lo que veíamos y aquí nos quedábamos el jueves pasado. Permitidme hoy un segundo aspecto. Quiero llevaros al Evangelio de Juan, capítulo 13 y versículo 34. Un versículo también conocidísimo. Forma parte de nuestro, permitidme, selección de versículos favoritos, estoy seguro, ¿verdad? Dice Jesús a sus discípulos: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. La segunda cosa por la que Dios quiere que yo ore, que Dios quiere que yo pida, es más amor para mis hermanos. ¿Se me pasó? Pues pensé que lo tenía ahí todo, disculpadme, me ha saltado al final y no, pues lo dejamos y no hay. Si no está, a ver, me salté, no sé por qué. Bueno, lo dejamos ahí, nos va a servir de base. Repito, Dios quiere que yo pida más amor para mis hermanos. Amar no es fácil, ¿verdad? Amar no es nada fácil, porque el amor no es algo natural en nosotros. En nosotros lo natural, permitidme, lo carnal, es el egoísmo. Yo mimé conmigo. Bueno, con más palabras, yo me miro mi ombligo. Esto es nuestra naturalidad, nuestra naturaleza. El amor no es algo que brote como algo natural de nosotros, y menos con los que son diferentes o que no nos caen bien. El amor es algo que, digamos, no es un fruto salvaje. El amor es algo que hemos de cultivar. Hoy hablaba con una persona que contaba de una finca. Hay que cultivarla porque si no se llena de maleza. Si no cultivo el amor, mi corazón se llena de maleza. Pasiones desordenadas, envidias, celos, mentiras, en fin. No voy a hablar más de malezas.
No se trata de ser amables. Creo que todos somos amables en cierto grado. Cada uno tiene su personalidad. Y creo que hasta donde nos conocemos, creo que todos somos amables. Pero una cosa es ser amable con una persona y otra cosa es amarle. Una cosa es ser amable con mi hermano, mi hermana en la fe, y otra cosa es amar a mi hermano, mi hermana en la fe. A veces la amabilidad es pura educación. La amabilidad no es amar. Repito, yo puedo ser amable, y creo que todos lo somos, con mis hermanos, con las personas en general, pero eso no significa que uno les ame, ¿verdad? Yo cuando voy al supermercado y tengo que pagar, procuro ser amable con la cajera, pero eso no significa que llame a la cajera, permitidme. Soy amable con mis hermanos, pero eso no significa que les ame. Las buenas costumbres, o mejor dicho, las costumbres sanas espirituales, hemos de cultivarlas. ¿Y por qué el amor no es algo fácil? Recordamos 1 Corintios capítulo 13. El amor es entrega. Es la antítesis del egoísmo. Lo natural, repito, es el yo. Y aunque una parte de lo que voy a decir fue aún sin pecado, vemos que esto forma parte de la naturaleza humana, en cierto modo. En la primera familia, y estos días pensaba en esto, en la primera familia. Eva, desde luego, de mucho amor no tenía por Adán, ¿eh? Porque cuando viene la tentación, pensó en sí misma. Y después se la dio a él. Si hubiese amado a su marido, como es el amor puro, auténtico, el amor de Dios, hubiera dicho, buscado primero a su marido. Mira, prueba tú, primer bocado. Recuerdo a un hermano ya en la presencia del Señor que estaba muy tortolito detrás de una hermana. Y me decía, le guardé el mejor bocado de la paella para ella. Esto es romanticismo. Pero es que Eva no fue ni siquiera romántica, ¿verdad? Y Adán no pensó en Eva como la mujer amada, sino en la mujer que me diste. ¿Eh? No es lo mismo yo decir Marisa, mi amor, que decir, hay que ver Marisa. No es lo mismo. Se lo podéis decir aunque no esté aquí, ¿eh? Desde luego que creo que aquel matrimonio no tenía un buen día, ¿verdad? No estaba pensando, ¿verdad? En los matrimonios a veces hay algún día que no hay, ¿cómo se llama esto? Que no todo es música de violines. A veces vuela alguna sartén y yo creo que aquel día voló toda la loza, ¿no? Ella a lo suyo, Adán a lo suyo, Señor, es que está. ¿Y qué diríamos de aquella familia? Caín y Abel. Caín pensó en él y no en su hermano. Tanto pensó en él que terminó matando a su hermano, como si el hermano fuera el causante de sus problemas. El amor nunca busca excusas, sino busca siempre entrega. Por eso el Señor nos dice que os améis los unos a los otros. Este mandamiento nuevo os doy. No es una sugerencia de Jesús. Yo no sé vosotros, yo cuando me enfrento a este texto tengo que decir, Señor, enséñame a amar a mis hermanos. Porque por mi propia naturaleza me cuesta. Y esto es algo que tengo que pedir a veces. A veces pido tantas cosas. Pido salud, que está muy bien. Pido que el Señor pues, mejore la economía, que cese las guerras, todo eso. Pero ¿y amar a mis hermanos? A veces me preocupan más otras cosas que el amor a mis hermanos. Este mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Y este texto quisiera pensar que no es una llamada a analizar cómo me siento amado, sino cómo amo yo al otro. Él lo dice, mira, yo os doy un nuevo mandamiento, analizar cómo os ama el de al lado. Bueno, los discípulos, el otro día decíamos, madre mía, cómo se llevaban entre ellos. Quería ver quién era el primero en el reino de los cielos. Desde luego, allí les faltaba amor. Pero bueno, eran como una comunidad de personas, ¿verdad?
A veces me dedico más a pensar en cómo me aman mis hermanos en la iglesia que en cómo les amo yo. Ah, claro, cuando hago esta comparación, siempre soy yo el que ama mucho. Mirad, una cosa que he aprendido, el otro día leía una frase, había pensado en esa cosa, pero una frase la leí en esos días. Si el Señor creyera que ya amamos suficiente, ya estaríamos en su presencia. Esta es una treta que Satanás nos hace pensar muchas veces. Sí, yo amo mucho a los demás, pero es que los demás no me aman. ¿Sabéis aquello cuando alguien dice en la iglesia, aquí falta amor? Pero luego tiene usted razón, empezando por usted. Y no nos quitamos de responsabilidad de los demás. Tenía yo 6-7 años y un día perdí una gorra. Y nos pusimos mi abuela paterna y yo a buscar la gorra dichosa. Recuerdo en Barcelona, en la casa donde vivía en el Poblenou. ¿Cómo buscamos la gorra? ¿Sabes dónde estaba la gorra? En mi cabeza. Yo la tenía puesta, mi abuela, pobre mujer, buscando, pero no se fijó que el niño, cabezota por cierto, tenía la gorra puesta. Y cuando pienso en el amor de mis hermanos, que falta amor, es que el que le falta la gorra es a mí. ¿Me entendéis lo que quiero deciros, verdad? Porque si pienso en cómo me siento amado, entonces no tengo amor, tengo egoísmo. Si pienso en cómo me siento amado por los demás, entonces estoy buscando provecho, no estoy buscando entrega. Estoy siendo egoísta. Por supuesto, queridos hermanos, que a todos nos gusta sentirnos queridos. Por supuesto que a todos nos gusta sentirnos integrados. A todos nos gusta, y caramba, es que es algo natural y espiritual, sentirnos respetados, apreciados, valorados. Pero el amor es reciprocidad. También al de al lado le gusta sentirse apreciado por ti. Y si yo voy a ti para contarte algo y tú me saltas con tu historia, quiere decir que mi historia no te importa. Escucha, el amor es escuchar, el amor es entrega. Repito, a todos nos gusta sentirnos amados, integrados, pero lo excelso es amar a los demás, hacer sentir bien a los demás por amor, no como amabilidad solamente. Decía, creo que fue premio Nobel de la Paz, el obispo anglicano Desmond Tutu, en una de sus frases: si recuerdas los momentos más felices de tu vida, todos son de cuando hacías algo por otra persona. No hay mayor bendición que hacer algo por otros. Bueno, la Escritura lo dice en otras palabras. Más bienaventurado es dar que recibir. Y esto creo que cada uno de nosotros puede decir, eso no es teoría, eso es verdad, lo puedo vivir. Ahora bien, surge una pregunta. Señor, ¿cómo amo a los demás? Porque en este mundo de tan pocos patrones, de tan pocos modelos, Jesús nos lo dice, como yo os he amado. El modelo a imitar es el propio Jesús. Por eso, para amar como Jesús me ama, para amar a mis hermanos como Jesús me ama, necesito su ayuda, necesito pedir la ayuda de Dios. Porque sabes una cosa, y os lo digo con mucho pesar, pero creo que nos pasa a todos, por mí mismo soy incapaz de amar como Jesús me ama. Le puedo poner mucho empeño, pero llegará un momento en el cual me cansaré y el amor no termina. El amor nunca deja de ser. Necesito el ejemplo de Jesús. Si a veces decimos que no sé cómo amar a los demás, mira el ejemplo de Jesús. Necesito pedir a Jesús que me enseñe a amar a los demás. ¿Sabes por qué? Porque jamás terminaremos de comprender cómo Dios nos ama. Yo me imagino que quizás en la eternidad lo entenderemos. Un poeta español, cristiano, precisamente dice eso: nunca podré entender cómo Él tanto me amó. Hermano, si tú
entiendes cómo Dios te ama totalmente, entonces no hace falta que busques el ejemplo de Jesús. Entonces ya puedes amar a los demás. Yo, por lo menos, también soy un cortiño, lo reconozco, como no termino de comprender, necesito ir a buscar a Jesús, necesito pedir a Jesús que Él me enseñe a amar a los demás. Como yo os he amado. Es interesante que el ejemplo no es una teoría, sino la vivencia de Jesús. Jesús está diciendo a los discípulos, mirad, en el tiempo que lleváis conmigo, lo que habéis aprendido de mí es lo que tenéis que hacer. En la forma que yo os he amado, no dice Jesús como yo os he dicho, no dice Jesús como os he comentado ahí en el Sermón del Monte, ¿recordáis? No, como yo os he amado. Qué bueno es ser ejemplo a otros, ¿verdad? Miremos nuestra vida y analicemos cómo Dios nos ama. Analicemos la de veces que hemos visto, vivido, permitidme, palpado, saboreado su amor. ¿O no habéis tenido esta experiencia? Creo que cada día lo podemos ver, ¿verdad? Decían Pedro y Juan en su discurso allí en la ciudad, en Hechos 4:20. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Yo no puedo dejar de vivir el amor que recibo de Dios en relación con los demás. Y me llamaba la atención, meditando en esto, que esta expresión no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, que también después aparece en 1 de Juan, capítulo, creo recordar, 3, o 1, perdón, si la memoria no me falla. Pero es curioso que cuando en Hechos aparece esto, lo dicen dos personas, Juan y Pedro. ¿Recordáis cómo eran Juan y Pedro? Juan era el discípulo amado, aquel que no vemos que tuviese diferencias con Jesús, que tuvo una cercanía, me atrevo a decir, intensa con Jesús, de hecho se le llama el discípulo amado. Y el otro que lo dice es Pedro. Pedro, ¿recordáis? Pedro podría decir, yo aprendí el amor de Jesús. Pedro, al que una vez Jesús le llamó Satanás, fijaros, ¿recordáis en Mateo 16:23? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. De luego no le dijo, Pedro, mira que eres torpe o terco. Quítate de delante de mí, Satanás. Oye, esto creo que fue una palabra, a mí me lo dice el Señor o me lo dice alguien, y esto, vamos, no sé, vosotros. Reconozcamos, a todos nos gustaría ser Juan, pero reconozcamos que más de una vez hemos sido como Pedro, tropiezo. Y no digo Satanás, eso lo dejo a criterio de Dios. Yo cuando meditaba en las últimas horas este texto, me veía reflejado tantas veces en Pedro. ¿Cuántas veces soy tropiezo? Aún como Pedro, igual, con buenas intenciones. Pedro tenía un taller de buenas intenciones, pero intenciones muchas veces equivocadas. Que os améis unos a otros. Oramos por cosas importantes, desde luego, pero oramos por lo imprescindible. Vivir el amor de Dios es lo mejor que podemos hacer. Amar a los demás es ya tocar, permíteme, casi el cielo. Un libro que he empezado a leer, que se llama Manual para Predicar, hay una frase que me llamaba la atención. Dios es glorificado cuando su pueblo manifiesta su santidad a semejanza de Cristo y lo representa ante el mundo llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Dios es glorificado cuando cada uno de nosotros manifiesta su santidad a la semejanza de Cristo. Dios es glorificado en la Iglesia en la forma en la cual yo amo a mis hermanos, porque estoy mostrando la santidad a la semejanza de Cristo. Y lo estoy representando a Cristo ante la sociedad, ante la Iglesia, ante el mundo. Queridos hermanos, repito, oro por cosas importantes, seguro,
pero realmente oramos por algo imprescindible como es: Señor, enséñame a amar a los demás, a mis hermanos, a los que me caen bien, a los que me caen regulín, regulán, y a los que me caen patatín, patatán, ¿me entendéis? No se trata de amar todo lo que sé o todo lo que puedo, sino de amar como Cristo me ama. Es más, creo que debemos ser inconformistas con lo que conocemos del amor y aspirar a tener el ejemplo de Cristo. Por eso necesitamos pedir a Dios que nos enseñe a amar a los demás. Necesitamos pedir a Dios que nos quite la tentación del favoritismo que podemos tener, o del egoísmo, para amar como Él ama. Y permitidme terminar con una frase. No hay nada tan excelso como el amor de Dios, y no hay nada tan hermoso como reflejar el amor de Dios. Repito, no hay nada tan excelso como el amor de Dios, y no hay nada tan hermoso como reflejar el amor de Dios. Que el Señor os bendiga.